Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa? Lista. Genial. Pues la última vez empezamos a hablar sobre Corea del Norte. Sí, sobre Cuba, Corea. Sí. Entonces, es muy interesante porque en Corea del Norte existe un principio que se llama Yuche. ¿Qué significa eso? Es una especie de filosofía práctica que es el ser autosuficiente e independiente del exterior. O sea, se refiere a la economía. Sí, pero trasciende, es más allá que la economía, es un modo de pensar y de actuar. ¿Y es característico de Corea o sí. es más bien asiático? No, es exclusivamente de Corea. Entonces, el presidente Kim Il-sung... Sí, ¿el actual? No. ¿Su padre? No. ¿Su abuelo? Sí, el abuelo, correcto. El abuelo de Kim Jong-un. Ajá. Sí, fue el primer presidente que tuvo la República Popular de Corea, que lo llamamos Corea del Norte. Corea del Norte, sí. Entonces, este señor lo que dijo fue que para poder llegar al comunismo, cada país tiene su propia vía. Entonces, hay como unos principios que se pueden aplicar a todo el mundo, pero que cada país tiene su propio camino. Entonces, que el camino de Corea del Norte es el principio Juche. Entonces, es muy interesante porque, claro, se basa en los principios históricos del país. Sí. Entonces, te voy a explicar un poco, pues, la historia y tal, porque se puede entender exactamente cómo es hoy en día y por qué son así. Me interesa mucho. Entonces, bueno, esto se remonta a bastantes años. Quizás con el primer rey que tuvo Corea, independiente, que fue en torno al año 1300, más o menos, y fue con un rey que se llamó Sejong el Grande. Bueno, pues este rey fue el rey de toda Corea. Entonces, creó como una identidad propia coreana. Entonces, la cosa de geográficamente dónde está situada Corea está justo en medio de tres grandes imperios o tres grandes países que eran China, sí. Japón y Rusia. Y hoy en día de algún modo también sigue estando justamente en medio y es un sitio totalmente estratégico para los tres bloques. Sí. Entonces, a lo largo de los años, los diferentes países se han querido disputar esta zona porque daba el control por una parte al Pacífico, claro, y por otra parte al interior de Asia. Entonces ha sufrido cantidad de invasiones. Me parece que los últimos 200 años igual ha sido invadido más de 100 veces. ¡Qué bárbaro! Sí, tremendo. Y quizás lo más fuerte fue cuando en la Segunda Guerra Mundial el Imperio japonés invadió Corea. Bueno, realmente fue antes de la Segunda Guerra Mundial, en torno a 1912. Porque Corea respecto a España, ¿cómo es de grande? Bueno, si tú ves el mapa de Corea y un mapa de España, es en torno a casi la mitad de España. En realidad es del tamaño de Andalucía y Cataluña. O sea, que es pequeña. ¿Y cómo, por ejemplo, Rusia o China, siendo tan grandes, no han podido con Corea? Bueno, por una parte porque lo tenían como colonia y por otra parte porque les interesaba mantenerlos como un estado títere. Entonces esto se ve reflejado perfectamente cuando los japoneses llegaron. Sí. Lo primero que hicieron fue prohibir todo el coreano, las costumbres y todo. O sea, querían que se hicieran auténticamente japoneses. Sí. E instalaron muchas fábricas para poder, porque hay muchos minerales, sobre todo en Corea del Norte, que sirve para la industria armamentística. Y digamos que Corea del Sur, pues allí es más bien una tierra plana, más bien fértil, entonces también es muy importante a nivel de la agricultura.
Entonces, el sur, la agricultura, Sí, y el norte, pues la mina y la industria, ¿no? sí, sí. Entonces los japoneses se quedan ahí durante unos 40 años Sí, y van instaurando, pues, un gobierno bastante fuerte sí. que castiga a todos los coreanos, ¿no? Pero bueno, no sé si, bueno, tú lo sabes, que en la Segunda Guerra Mundial estaban los nazis, ¿no? El doctor Muerte, ¿no? El Sí, doctor Mengele. Mengele. Pues los japoneses tenían un tipo de doctor y de experimentos exactamente igual, pero quizás mucho más terroríficos, Sí, sí, sí. porque lo hacían, o sea, hacían experimentos con los chinos, con los coreanos, vivisecciones, o sea, hacían operaciones sin ningún tipo de anestesia. Qué bárbaro, porque no sabía todo esto, ¿no? Sí. Y bueno, esto es diciéndolo súper suave, porque hacían auténticas masacres y cosas verdaderamente espeluznantes. A chinos y a coreanos. Sí. Y bueno, claro, los coreanos se sentían muy reprimidos, Sí. muy reprimidos. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, pues hay un núcleo que intenta rebelarse, pero claro, es muy difícil porque contra el Imperio japonés Claro, o sea, claro. no tienen los recursos, ¿no? Tenían medios, claro. Sí. Entonces, bueno, es donde surge la historia de Kim Il-sung, que es el abuelo del actual líder coreano, Sí. que es un jefe rebelde en Corea en contra de los japoneses. Entonces, bueno, pues ocurre el ataque de Hiroshima y Nagasaki y los japoneses, pues claro, ya empiezan a perder la guerra, y es cuando este líder surge para como reconocido como en Corea como su líder, ¿no? Sí. Entonces ocurre algo parecido a cuando tanto los soviéticos como los americanos entraron en Alemania, y es que se disputan parte del territorio mientras van conquistando. Entonces, claro, los soviéticos iban conquistando terreno y eso luego se lo quedaron los rusos, ¿no? Y lo mismo los americanos, cuando iban conquistando terreno, pues luego dijeron, bueno, pues aquí haremos un nuevo país, ¿no? Entonces, esto hicieron exactamente igual en Corea, y entonces dijeron, bueno, pues vamos a dividirlo entre dos, será Corea del Norte, que será comunista, y Corea del Sur, que será capitalista. Uno estará pues bajo el mandato de los rusos y otro estará bajo el mandato de los soviéticos, como se supone que se les iba a dar la libertad. Pero claro, los propios coreanos querían ser auténticamente independientes, no ser ni colonia de uno, ni estar bajo el mandato de otro, nada. O sea, ellos querían un país unificado, uno solo. Sí. Entonces, bueno, resulta que pues se instauran estos dos gobiernos de distinta forma, ¿no? Y no se sabe exactamente quién ni por qué, pero hay dos versiones de lo que sucedió después. En ¿Dos Corea, versiones coreanas o occidentales? bueno, en Corea del Norte Sí. dicen que Corea del Sur les atacó, Sí. y Corea del Sur dice que Corea del Norte les atacó. Ah, claro. Sea como fuere, Sí. El país se dividió. sí, bueno, más que se dividió, ya estaba dividido, sino que empezó una guerra civil. Una guerra entre uno y otro. Sí, empezó una guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte. Entonces Corea del Norte empezó a invadir Corea del Sur. Y Corea del Sur siempre ha tenido el apoyo de Estados Unidos, ¿no? sí. Claro, cuando después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos mandaba un ejército tremendo que entró en Japón para asegurarse de que Japón no iba a volver a atacar. Entonces aquí tenía estacionado un montón de tropas que dijeron, vamos a mandarlas a Corea. Entonces, bueno, pues Corea del Norte empieza a invadir Corea del Sur y prácticamente conquista todo excepto una ciudad, que es una ciudad justamente en la esquina inferior derecha, si tú lo ves en un mapa, que se llama Busan. Entonces, bueno, están ya a punto de conquistarlo. Y en ese momento hay una
la ONU ya se crea oficialmente como una organización internacional. Sí. Y el primer debate que hay a nivel internacional es si todos los países se ponen de acuerdo en atacar o no atacar Corea del Norte para que haya paz. Entonces, bueno, esta es la votación que hay y resulta que todo el mundo vota a favor de que haya una intervención militar en contra de Corea del Norte. Sí, sí. Entonces, yo personalmente hay una cosa que nunca he entendido y es porque dentro del organismo internacional de la ONU hay un Consejo de Seguridad. Y ese Consejo de Seguridad está formado también por Rusia. ¿Por qué Rusia no vetó, o sea, no prohibió, no dijo, yo no estoy en contra, a mí no me gusta esto? Si eran aliados, ¿por qué no dijo, no, vamos a...? Entonces, eso hubiera parado la intervención militar. Claro. Pero se abstuvo. Entonces, al abstenerse, permitió que hubo una intervención militar. Ahora vamos a hablar de ello. Muy bien. ¿Te parece bien? Súper interesante. Muy bien, nos vemos en el próximo programa. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.